Hola, Dios los bendiga. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que dice cómo permanecer en la chequina, cómo permanecer en la presencia de Dios, cómo permanecer en la tierra prometida una vez Dios nos entre en la tierra prometida. Para iniciar, ¿qué es chequina? Chequina es la radiancia o la presencia de Dios. Podemos decir que es la nube brillante que acompañó al pueblo de Israel cuando Él se manifestaba en el desierto. Podemos decir que es la presencia de Dios. Para empezar a mirar por qué podemos dejar de permanecer en esa tierra prometida o en esa presencia de Dios, tenemos que ir a Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 11 al 20, cuando nos habla del peligro de olvidar a Dios cuando estemos ahí en esa tierra prometida. Esa tierra prometida puede ser una relación íntima, fluida con Dios como siempre la habías anhelado. Esa tierra prometida puede ser esa bendición por la que tanto has clamado, esa libertad, ese levantar financiero, esa restauración de tu hogar, de tu matrimonio, la salud. O sea, hay muchas bendiciones y muchas tierras prometidas que cuando una vez entremos ahí, vamos a tener que saber cuidarlas. Vamos a aprender cómo se cuida y no ir a perder lo que tanto tiempo y proceso seguramente pasamos. Dice en el capítulo 8, en el versículo 11, mire lo que dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, dice el 14, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones. Dice el 17, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como este día. Y dice el 19, y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oíste la voz del Señor tu Dios. Entonces, para iniciar, pues es una palabra de advertencia cuando se va a entrar a la bendición. Gloria a Dios que Dios nos está hablando esta palabra en un día como hoy. Quiere decir que Dios sí va a levantar a su pueblo, ya lo está levantando. Dios quiere bendecir, quiere ensanchar, quiere levantar su iglesia. Y Dios, antes de entrarnos a una estación, pues nos da las instrucciones del caso, y en este caso, gloria a Dios, nos está dando unas precauciones antes de entrar a la bendición. No sea que entremos y la perdamos, no sea que la vasija no haya pasado bien el proceso, sea tanta la bendición y se estalle la vasija. Entonces, vamos a aprender hoy un tema que es bien importante para esta palabra, y es qué cosas nos pueden hacer perder la bendición, qué cosas, qué temas, qué situaciones en cada uno de nosotros
pueden hacer que echemos a perder esa bendición y nos pase, como dice en Deuteronomio, se enorgullezca tu corazón y diga, toda esta riqueza y todo este poder es mío. ¿Qué tal? O sea, que no lleguemos a un momento de olvidarnos quién nos dio la bendición, de ir tras otros ídolos y olvidarnos del Dios que nos entregó la bendición. Para llegar a entender qué peligros corre uno cuando entra a esta etapa, tenemos que entender un tema y es el ego. El ego es algo que vamos a aprender hoy cómo se manifiesta, características, clases de egos, y de pronto hemos hablado mucho del orgullo, pero resulta que el orgullo apenas es una manifestación del ego. El ego es lo que está antes del orgullo. Entonces sí es necesario, porque todos nosotros tenemos ego, todos los seres humanos tienen ego. El problema es cuando no lo hemos identificado y no lidiamos con ese ego. En unos el ego puede ser más grueso que en otros. Enseguida lo vamos a entender, pero todos tenemos ego y todos no podemos parar de lidiar con él. ¿Qué es el ego? El ego es como una máscara, es como yo me muestro a los demás para no dejar ver mis inseguridades, mis torpezas, mis limitaciones. Es una parte es el ego, pero hay otra más adentro. La cáscara de afuera es el ego, pero hay otra interna que es mi verdadera esencia. Y esa esencia a veces la tenemos cubierta de una cantidad de clipor, como decía la otra vez mi esposo, decía como la cáscara de las capas de la cebolla, una capa gruesa, otra más interna, otra más interna. Y hay veces nos escondemos en esas capas o en ese ego para podernos esconder de nuestras propias esencias, de nuestras propias raíces que tenemos que lidiar. Y ese ego se vuelve a veces pesado y se torna con una cantidad de manifestaciones que no son nada buenas. Y como les decía, si no las identificamos, pues no vamos a poder saber lidiarlas. El ego son las máscaras que nos fuimos colocando a medida que íbamos creciendo. Escuche esto. Esta prédica usted la debería escuchar varias veces, porque no todo la mente lo recibe inmediatamente. Primero lo recibe el consciente, solo el subconsciente, después el inconsciente, luego el espíritu empieza a procesarlo, y de verdad que vale la pena trabajar este tema porque todos lo necesitamos. Mire este dato tan importante. A medida que íbamos creciendo, voy a repetir, el ego son las máscaras que nos fuimos colocando a medida que íbamos creciendo para sobrevivir a las críticas o rechazos desde la niñez. Fue como un mecanismo de defensa. Y nos fuimos creando esas capas. Yo quería explicarles con este ejemplo porque una imagen se queda en la mente más fácil y yo sé que no se nos va a olvidar. El ego es como esta cubierta que usted está viendo acá amarilla. Fue una forma de comportamiento que fuimos adoptando para esconder una verdadera esencia. Esta es el alma, esta es mi alma. Aquí es donde están mis verdaderos miedos, mis inseguridades, mis temores, mis traumas, porque me criticaron demasiado pequeña, porque se rieron de mí cuando era pequeña, porque me dejaron abandonada, porque me sentí insegura. Esta es mi esencia. Entonces mi verdadera alma viene y empieza a llenarse de un mundo de capas, en unos más gruesas que otros. Y todo esto es lo que viene siendo ese ego. Un dato bien importante es que este ego pareciera ser un mecanismo de defensa ante las amenazas del exterior. Pero este ego se convierte en mi peor enemigo porque me hace
parecer que yo fuera otra persona cuando mi raíz es, mi esencia es otra. Este ego y esta capa dura es la que no deja que la presencia de Dios penetre en mí como Dios quisiera. Esta capa es la que a veces no deja que una persona ore y sienta a Dios. Es la que no deja que a una persona la hieran y pueda soltar y perdonar fácilmente. Este ego hace mucho daño, nos hace mucho daño. Y llegamos, después de ponernos esas capas para sobrevivir o defendernos de todas las críticas y daños y traumas desde la niñez, y llegamos a creer que lo exterior, que los demás son los causantes de mi dolor, de mis fracasos, de no avanzar, y llegamos a creernos eso. Pero la verdad es que yo debo descubrir ese ser interior, esa esencia, mi verdadero ser. Por eso es que cuando hay mucho ego, seguida lo vamos a entender, siempre vamos a estar buscando culpables, siempre, siempre. Y resulta que fue que adoptamos actitudes para defendernos de. Pero yo no he lidiado con la raíz de eso que para mí es una amenaza, de eso que para mí es un miedo o para mí es una inseguridad. Cuando en la infancia no fui reconocido por mis seres cercanos, fui creciendo y ese ego o esa cubierta se volvió en mi enemigo, pues me desconecta de mi ser real. ¿Yo qué necesito? Yo necesito valoración, yo necesito felicidad, necesito perdón, necesito serenidad. Eso es lo que yo necesito. Pero queremos encontrar esas cosas afuera. Y esto nunca lo voy a encontrar afuera. Esa serenidad, valorarme a mí mismo, tener paz interior, eso jamás me lo van a dar, me lo va a dar alguien que esté afuera. Eso solo lo puedo producir yo en una relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces, esta parte es muy importante para que entendamos que el tema del ego no es, ay, es orgullo y ya. No, tiene unas raíces generalmente desde la niñez. Y miren la diferencia entre esencia y ego. Mire, este ego, la parte dura, la parte de afuera, ¿qué es lo que maneja? Miedo. Maneja victimismo, hacerme siempre la víctima, los otros son los culpables de lo que a mí me ha pasado. Maneja acusación, acusa hacia afuera y siempre busca el problema afuera. La esencia, o sea, mi verdadera yo, mi alma, lo que busca va a ser el amor, lo que me da estabilidad, lo que me da plenitud. Siempre esta alma va a querer caminar en el amor. Siempre va a buscar hacerse responsable de ella misma. Y va a decir lo que decía Job, la raíz de todo asunto está en mí, no está afuera. Esta verdadera esencia va a tener comprensión con ella misma, no se va a dar duro, no se va a enjuiciar, no se va a castigar a ella misma, se va a amar y se va a ayudar a poder elevarse y poder llegar a esos niveles de plenitud de los que el Padre siempre ha soñado para sus hijos. Hay algo muy importante y es que ego en latín significa yo. Cuando le hablo del ego, le hablo de mi yo. Y el hecho de decir, mire lo que decía Salomón en Eclesiastés 1:13, nadie alcanza a completar la mitad de lo que su corazón desea. O sea, deseamos demasiadas cosas en la vida, pero no todas nos son entregadas, no todas son viables, posibles, así el Creador lo ha determinado. Y por eso cuando una persona tiende a victimizarse, va a caer en esta conclusión y va a decir, yo merezco más, yo esperaba más para mí, yo debía tener más, yo debía haber avanzado más.
Y como esto no se obtiene siempre, se puede caer en un estado de amargura porque el ego nunca va a estar satisfecho. Hay un antídoto contra el ego y siempre será la humildad. La persona humilde, como no anda exigiendo, como no anda victimizándose, no anda acusando, el humilde espera, el humilde va y trata de quitarse esas capas o esas máscaras que me hacen parecer de una manera cuando en mi interior soy de otra, y se muestra de pronto más genuinamente. Entonces la humildad viene y dice, sí, tengo miedos, ayúdenme. El ego dice, yo no tengo miedos y yo soy capaz. Y a mí nada me queda grande. Entonces pasa a la soberbia, a la arrogancia, se monta sobre otros, pisa a otros para subir y hace una cantidad de cosas que no son su esencia. Su esencia ahí era un miedo con el que tenía que lidiar. De ahí que el ego, cuando no se trabaja, cuando todos tenemos que lidiar con esto, cuando no lo trabajamos, no hacemos sino aumentar de pecado en pecado y esa cubierta endurecerse cada vez más y más y más. Hay algo que vamos a aprender hoy y son las 5 manifestaciones más fuertes del ego. El ego tiene un sinnúmero de manifestaciones, pero hoy vamos a ver las más altas, las que usted diría, si yo caigo en esto es porque mi ego no es pequeño, mi ego es bien grande y voy a tener que poner cuidado a ver qué voy a hacer, porque si esta capa gruesa no deja penetrar la presencia de Dios, no deja que el Espíritu Santo obre en mí, de hecho lo debe hasta contristar o apagar porque Él quiere hacer, pero no hay cómo. Entonces sí es bien importante que analicemos y trabajemos este tema. Esas 5 manifestaciones más fuertes del ego son: 1, la ira; 2, el control; 3, el juicio; 4, el orgullo; y la más baja, el odio, o la más alta, digamos, el odio. Entonces, vamos a comenzar con la ira. No son las únicas 5. Le estoy hablando de que son las que evidencian un ego fuerte. Pero hay un sinnúmero de manifestaciones del ego. La ira se manifiesta a través de gritos, arrojar objetos o actitudes acompañadas de rabia. La ira no depende del que nos hace dar rabia, escuche esto, sino del que la siente. Depende de mis expectativas que tengo frente a la respuesta del otro. Si mis expectativas son intransigentes, rígidas, imponentes y solo acepto lo que yo quiero ver o escuchar, entonces siempre habrá una gran probabilidad en mí de que en mí estalle ira. Porque si mi ego dice que tiene que ser como yo diga, y le dije que me trajera esto azul y usted me lo trae blanco, yo no lo puedo soportar, porque hay una intransigencia, hay una rigidez en mi ego que no acepta, no es flexible, no tiene compasión. La compasión es flexible, pero el ego es rígido. Entonces una persona con un alto ego no puede soportar que no hagan lo que yo pedí, entonces es muy tendiente a la ira. ¿Cómo rindo mi ego en este tipo de manifestación? Tengo que entender algo, y es que no todo tiene que ocurrir como yo lo pedí, como yo lo solicité, como yo lo anhelo. Y que los demás no tienen que ceder a todo lo que yo diga. Pues eso es básico. Básico en un tema de humildad, de sensatez, de equilibrio, de entender que no todo lo que yo diga se tiene que hacer. Entonces es de las características y las manifestaciones de un ego fuerte, grueso, con el que hay que lidiar. Hay un tema importante en la ira, y cuando le hablo de ira no es que se puso morado y cayó al piso. La ira es una ofuscación, una rabia, un descontento, un malestar que me da
así no tire nada al piso y no quiebre nada, pero es una rabia y después una actitud hostil en una respuesta de que algo no me gustó. A veces quedarse callados y no hablar, porque simplemente esa es la forma de ser de la persona, pero uno ya sabe que si no habla está molesta, está molesto. Entonces cuando hay esa indisposición en su carácter, en su paz se pierde, se le acelera el pulso, le da taquicardia y está ofuscado, indignado o la manifestación que sea, hay algo para revisar. Todo esto para ayudarnos, porque cuando uno conoce, por eso es bueno el autoconocimiento, yo me conozco a mí mismo, yo sé con qué lidio, yo sé cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, yo sé cuáles son las herramientas que Dios me ha dado en su palabra, yo sé que hay unos límites y unas líneas rojas que no puedo pasar, yo sé que hay unos principios. Entonces en ese conocimiento, en esa sabiduría que Dios nos da, hay mucho para trabajar, pero si yo no identifico mis problemas y no conozco las herramientas, pues se me va a ir la vida pensando que el problema está afuera y no está en mí. Pero hay algo bien importante, y es que la ira tiene que ver mucho con los traumas de la infancia. Un trauma, obviamente, que no ha sido solucionado. Si ya conocemos de Dios, debería estar solucionado. Pero hay veces hay traumas fuertes que no se solucionan de primera vez y hay que seguirlos trabajando. Hay veces este ego es tan fuerte que decimos, no, yo ya perdoné, todo está resuelto, todo está bien, que yo soy rápida para perdonar, soy rápido para soltar. Y resulta que ese ego te enredó y resulta que no hubo tal sanidad, no hubo tal perdón. Y a veces la ira en la edad adulta es un reclamo al mundo exterior, al primero que aparezca, me las paga, algo así, por algo que me hicieron pequeño, por algo que me hicieron pequeña, pero no lo he solucionado y vengo y detono con alguien que no tiene ni idea que yo viví eso atrás. Entonces la personalidad, mire, del entorno activa el trauma de la infancia sin solucionar. ¿Cómo que la personalidad del entorno? Cualquier persona cercana con un estilo de personalidad, el de la tienda que me habla feo, la maestra que me ridiculiza en público, el esposo que quedó de recogerme a una hora y no apareció, me pueden detonar una situación de la infancia que me activa ese trauma y aún pareciera que la no recogida tampoco fue tan grave. Y después explicó por qué. Para mí sí fue muy grave porque me recordó que pequeña nunca me cumplían lo que me prometían. Y eso sí me detonó, pero es que me pasó esto. No, usted me dejó esperando y eso podría causar una gran ira y a otra persona decir, bueno, no hay problema, otro día vamos. Porque a esta le detonó tan fuerte y a esta no. Porque esta conectó esa dejada esperando con una situación de su niñez donde cada que le prometían no se lo daban. Con una situación de abandono, cuando la dejaban en la escuela esperando o al niño lo dejaban esperando en el preescolar y no aparecían los papás. Y al niño había que buscar quién lo llevara porque jamás aparecían a buscarlo. Esa sensación de abandono de la niñez viene y detona cuando alguien sin saberlo, por algo que no era ni siquiera trascendental, viene y te hace sentir que te abandonó, te tenía que llamar y no te llamó. Se le pasó tu día, se le pasó tu fecha y no te llamó. Y yo asocio eso a ese abandono de la niñez y detono por esa llamada. Entonces sí es importante en el tema de la ira evaluar si eso sí está solucionado. Todas esas situaciones que vivimos cada uno en la infancia, si eso está solucionado, si de verdad hubo sanidad, o si yo le estoy reclamando a mi mundo exterior una serie de personas que ni fu ni fa con mi pasado, pero son las que se llevan el cobro de esa factura de mi niñez. La niñez siempre será
estructural en cualquier ser humano. La niñez, la adolescencia es súper importante. Por eso en el tema de sanidad interior siempre se trabaja desde la niñez y hay veces que tendemos a pasarnos por encima eventos dolorosos creyendo que no eran importantes, pero a veces el fruto en el carácter dice que sí hay algo que faltó solucionar. Bueno, vamos a la segunda manifestación de un ego alto y es el control. Las manifestaciones más visibles del ego en el tema del control de una persona controladora es que le gusta ponerle límites a otros, dar instrucciones en todos los temas a todos los que lo rodean, autojustificarse cuando se le dice de ese control. Le gusta manipular, a veces amenazar, y esta parte de ese exceso de control, ese ego que maneja control, sabe cuál es la verdadera esencia. Si le quitamos esta máscara a ese exceso de control, lo que hay acá es una persona frágil, llena de miedos, que le da temor a que la controle. Le da miedo perder el control de la situación y que sea controlada. Entonces, para evitar eso, más bien esa persona impone el control. O sea, más bien se adelanta a controlar antes de sentirse controlada. Más bien se adelanta a corregir antes de que la corrija. Más bien se adelanta a dar sugerencias, no sea que me sugieran algo a mí. Entonces yo me adelanto para creer que yo tengo el control de la situación y detrás de eso lo único que hay es inseguridad. ¿Cómo rindo mi ego en esta manifestación? Vuelve y juega la humildad. La humildad te dice, no esté corrigiendo a todo mundo. Si lo corrigen, sopórtelo, tome lo bueno. No esté buscando ponerle límites a todo mundo y decir cómo hacen las cosas. Si alguien viene y te dice cómo hacer tus cosas, ¿lo aceptarías? No esté dando instrucciones a todo mundo. Si alguien viene y le da instrucción, lo recibiría. O sea, la humildad siempre será el antídoto para cada una de las manifestaciones del ego. Y entender algo, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No voy a entrar acá, no voy a opinar acá, no voy a sugerir acá, no voy a corregir acá, no. Y si las cosas no pasan como yo quiero que pasen, pues a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien y yo me suelto. Y si aparte de eso yo soy la controlada o el controlado, pues que Dios me dé la sabiduría para no ir a ser fuerte ni grosero y también responder con humildad. Es irnos quitando todos esos bastones que nos hemos puesto y que no son de nosotros. Eso es lo más importante, eso no hace parte de mi esencia. Mientras más nos presentemos a Dios de una manera honesta, de una manera genuina, vamos a tener una verdadera relación con Dios. 3 de las manifestaciones de un ego fuerte es el juicio. Una persona con un ego alto siempre tiene que ver a los otros con crítica, con juicio. Una persona con un ego alto generalmente cuando va a hablar de alguien no le exalta lo bueno sino lo malo. Si va a decir, esa persona tiene varias cosas buenas y una mala, solo habla la mala. Como decíamos, ve el vaso que está a la mitad de agua y no dice que está medio lleno, sino medio vacío. Eso nos pasa a todos. Pues esa es una de las características del ego. Y trata de hablar mal del otro para minimizarlo. Porque si los otros están minimizados, yo me voy a sentir fuerte. Si los otros están ya muy, muy fortalecidos,
yo en mis miedos y en mis cosas me voy a sentir débil. Entonces más bien trato de anularlos con mi crítica, con mi mal juicio. El antídoto con esta manifestación del juicio, otra vez la humildad. La humildad no busca estar por encima de los demás, la humildad se mantiene bajo perfil. ¿Cómo puedo servir pero sin sacar un beneficio? ¿Cómo puedo servir pero sin irme a tomar atribuciones que no me corresponden? ¿Cómo puedo estar así desde el bajo perfil? La cuarta manifestación es el orgullo. Mire que el orgullo es una manifestación del ego, no es todo el problema, es una de tantas. Por eso queríamos hablar de este tema, porque el ego como tal no lo habíamos trabajado, habíamos hablado sí del orgullo, sabemos que el origen del orgullo es esa potestad de Leviatán y obviamente de todo lo que es el ego. Pero si lo entendemos así de una manera más, como más amasada, el tema lo vamos a poder entender mejor. El orgullo se manifiesta mediante la terquedad, o sea, se te dice algo, parece aceptarlo, pero en su interior no lo capta, no lo toma, lo rechaza. La autosuficiencia, la autocomplacencia y la impermeabilidad. Una persona impermeable es que por más que uno trate de entrar a su corazón, esta capa no deja. Esta capa no deja. Por más de que uno quiere que entienda que hay cosas que no están bien, esta capa mismo se autojustifica. Y dice, no, no me parece. Me están haciendo injusticia. Me tienen rabia. No quieren que avance. Esta capa por eso sí se vuelve en un enemigo peligroso. ¿De quién? De la esencia. La causa del orgullo siempre será la inseguridad. Soy inseguro, entonces vengo y más bien me muestro autosuficiente. Más bien me doy gusto a mi yo, a mi ego. Digo, no, qué pecado. No se deje hablar tan duro, que usted tampoco es tan malo. No. Y se empieza a esa parte de la autocomplacencia que no nos hace bien. En el orgullo se buscan mucho los defectos de los demás para uno no sentirse vulnerable. El orgullo, se puede lidiar con el orgullo cuando mi conciencia entiende, despierta y identifica algo, y es que somos demasiado vulnerables todos. Si usted es tiene mucha capacidad para las artes, de pronto no es tan bueno en la matemática. Si es muy bueno en la matemática, de pronto no es bueno para la música. Y si es bueno para la música, de pronto no es bueno para escuchar a otros. Le cuesta la empatía, le cuesta ponerse en el lugar del otro. Le cuesta ceder. Y cada persona tiene cosas buenas, todos tenemos cosas buenas y cosas no buenas. Cuando yo sé que soy vulnerable en unas áreas, que tengo unos miedos, que tengo unas limitaciones, pues no soy tan dura con lo que en la parte que sí soy buena, porque soy buena hasta ahí, pero acá necesito de alguien que me ayude. Entonces, esa parte de sentirnos que somos vulnerables debería ayudarnos a lidiar con el orgullo, a saber que ni somos autosuficientes ni podemos solos, independientes, y solo no vamos a poder. Eso ayudaría en la sensatez, pues, a lidiar con el orgullo. Y la última es el odio, es el nivel más alto del ego, porque todo lo que se opone en su forma de pensar o de ver las cosas es candidato para ser odiado, para repudiarte, para sacarte de mis planes, para no tenerte en cuenta. El odio es de lo más alto en temas de ego. ¿Cuál es el antídoto para el odio? El amor incondicional, que busca la unidad y no la división. Una persona que le guste dividir, que le guste generar cizaña, que le guste
poner a uno en contra del otro. Es una persona que puede estar en ese nivel o cerca de ese nivel, porque lo contrario al amor es la división. Ahora vamos a mirar las 10 clases, los diferentes tipos de ego, porque ahí sí que nos vamos a ubicar usted y yo. Yo mirando este tema, yo ya ubiqué varios y dije, ay Dios mío, porque definitivamente en este plano material y en esta naturaleza caída, tendemos a caer en muchas de estas características. Yo espero que usted las pueda analizar y mirar si algo de esto hay que trabajar. De estos diferentes tipos de egos hay uno, el primero es el sabelotodo. En este de sabelotodo debemos aprender a escuchar y saber que es imposible que sepamos todas las respuestas. Este ego reside en las personas que creen que siempre tienen la razón. Dan consejos todo el día. Y lo peor, contestan a todo aunque no sepan del tema. Entonces, de pronto si hemos caído en esto, pues vamos a tener que rendirle esto a Dios y renunciar a esto, porque si nos comportamos de esa manera, tenemos de este clipot, tenemos de esta cáscara dura que no deja penetrar la presencia de Dios. 2, el insaciable. Quiere ser el centro de atención. Siempre quiere ser el que está dominando la mesa en una reunión y no deja participar a los demás. Cuando se saca un tema, saltan frases como es que yo, es que a mí, es que yo tengo, es que yo soy, es que a mí me ha pasado. Y hablan mucho del yo. Ese es un ego insaciable. En este caso, hay que escuchar y observar y escuchar a los demás. Todos tenemos cosas valiosas. Todos tenemos experiencias que contar. Viene el tercero, el interruptor. El ego interruptor suele ser cuando se interrumpe todo el tiempo a otra persona, y si alguien está contando de que tiene una enfermedad, que le está pasando algo delicado, pues esa persona también le pasó una enfermedad y también tiene que entrar a hablar de su enfermedad. Así el otro hubiera iniciado la conversación. Y si el otro tuvo un triunfo, una victoria en un tema deportivo, entonces el otro interrumpe y dice, no, yo también. Y yo también gané campeonatos con esto y esto, y no deja hablar. Bueno, Dios mío. Otro, el envidioso. Es el que no soporta los triunfos ni el éxito de los demás. A estas personas les cuesta mucho ver el avance de otros. Si usted va a la par mía, pues bien, lo soporto, pero no se me pase. No se me pase porque no lo soporto. Puro ego, pura capa dura que no deja entrar la presencia de Dios. Cuando estemos en un lugar adorando en la iglesia o en su lugar secreto y a veces pasan horas y usted dice, pero yo no siento a Dios, pero yo no siento la presencia. Pues que Dios nos hable o no nos hable, pues no siempre tiene que ocurrir. Él habla cuando Él quiere. Pero que yo lo sienta a Él, que yo sienta paz, que yo me sienta que la atmósfera hay algo diferente, que su presencia está ahí y que no pase nada y el otro día nada y al otro día nada. Usted sí tiene que revisar si es que hay demasiado ego. Sí, hay que trabajar esto, porque si el solo pensar que esto cohíbe o no deja que entre la presencia de Dios, que el aceite penetre y entre, sí hay que revisarlo. Otro, el ego prestigioso, oiga. Son las personas que necesitan ser aplaudidas y reconocidas por todo lo que hacen.
aún por cosas sencillas del día a día. Necesitan la admiración como una fuente de motivación. Siempre quieren ser los mejores. Siempre quieren ser el líder mejor, el mayor, el que más logros alcanzó, todo esto. Otro, el jinete. Otro ego, tipo jinete. Saca los datos y la información de los demás que los otros les ha costado, que los otros han logrado para su propio beneficio. Entonces, cojo de lo tuyo, lo copio y pues uno escucha información de muchas personas, se instruye de muchas personas, pero otra cosa es que eso que yo te estoy cogiendo te haga daño para de verdad degrade lo que estás haciendo para yo tener un beneficio. Ese sí sería el problema. El ego sordo se da en personas que nunca escuchan. Fingen estar escuchando, pero no escuchan. Esto tiene que ver con ese ego que hablábamos ahora del orgullo, que son impermeables. O sea, por más que se derrame agua, no le entra, no penetra. Este es el ego sordo. Otro, el manipulador. Es el que engaña y miente y justifica todo el tiempo para que las cosas le resulten a su favor. Este tiene que ver con la mentira. Se mueven a través de la mentira y justifican sin sentido. Yo cuadro como sea, pero gano. Pero salgo bien parado, pero no quedo mal. Pero hago que hagan lo que yo quiero, pero por medio de la mentira. Otro, el orgulloso. Es competitivo y no les gusta perder. En este tema va acompañado de soberbia, que es lo más alejado de la verdad y de la humildad. Cuando ya hay mucha competitividad, yo quiero ser mejor que este, yo quiero ser mejor que el otro, se cae en ese campo de la soberbia. Otro tema para tratar. Y otro ego, el silencioso. Dice que casi el más peligroso de todos, porque parece que no se escuchan, pero la verdad no están recibiendo nada. Parece que están de acuerdo con todo, pero de pronto pudieran no estar en acuerdo con nada. O sea, son una caja de sorpresas, una persona silenciosa. Yo no sé con qué cuento, no sé qué piensa, no sé en qué punto está, porque no se expone, no se deja descubrir. De la abundancia del corazón habla la boca y cuando alguien habla uno discierne, uno analiza, pero si alguien no habla, ¿cómo puedo discernir y cómo puedo medir con quién estoy tratando, en qué actitud está? Pues ya tocará que Dios le revele a uno el corazón de la persona, pero ese sí que para mí es un clipot bien grande, una cubierta bien gruesa porque se esconde y no se deja examinar, no se expone. Entonces sí que puede ser muy peligroso porque entonces en los otros uno puede dimensionar qué manejan o qué manejo tienen o cuál tipo de ego maneja, pero la persona callada se oculta totalmente y no puede ser, no se deja leer, digámoslo así. Entonces este tema creo que es bien importante que no lo despreciemos cada una de estas cosas. Y una característica bien grande, si usted escuchando esta predica no la soporta, no la termine, dice esto no es para mí, porque su ego es pero bien grueso, porque la humildad permite, se deja examinar, se deja corregir, se deja aconsejar. El ego dice no.
no y punto, y yo sé cómo hago mis cosas, y Dios sabe, porque muchos se acobijan, y Dios sabe. Y no le permito que venga a exponerme. Y aquí nadie te está exponiendo porque esto es para todos. Esto es para todos porque ¿quién puede decir que no tiene de estos 10 tipos, por ahí 7 o algo así podemos estar cayendo? De pronto más de uno. O sea, ¿quién puede decir no tiene capas con qué lidiar? Entonces, aquí la invitación es que aprendamos, lo interioricemos todo en oración y que el Santo Espíritu de Dios que convence de pecado, de justicia y de juicio nos ayude, porque Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos trajo hasta acá para entrarnos a esa tierra donde fluye la leche y la miel. Mire donde Dios nos quiere introducir. Mire esto tan hermoso. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocían ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti ni se hinchó el pie durante estos 40 años. Por eso debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle, porque el Señor tu Dios te trae, escuche, te trae, nos quiere entrar a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Este es el deseo del Eterno, que entremos a esta tierra y que cuando entremos ahí permanezcamos en ella. Esa es la invitación en esta hora. Dios los bendiga.